Cuando se habla de exorcismos, la imaginación colectiva vuela rápidamente a las escenas vistas en la pantalla grande. Demonios, personas gritando, retorciéndose en poses imposibles y grotescas, sangre, vómito, levitaciones y mucho terror. Después, de manera secundaria, se cae en la cuenta de las personas que deben enfrentarse al maligno y liberar a la persona que está siendo atacada, los exorcistas. Tiene que ser de nueva cuenta por parte del cine que tengamos en mente la apariencia que supuestamente deben de tener las personas que llevan a cabo esta actividad. Podría mencionar a los sacerdotes ficticios Demian Carras y Lancaster Mary de El Exorcista, aunque en épocas más recientes los exorcistas entre comillas más famosos han sido el matrimonio Warren y la medium ficticia Elise Rayner de la saga de Insidious. Y es aquí que, a pesar de la importancia que deberían tener los exorcistas en la cultura colectiva, al menos por morbo y tema de conversación, son casi nulos los nombres que se conocen de sacerdotes que se dedicaron o dedican a esta actividad. En el caso de México, pues es raro, quizás en cada ciudad importante se ha de conocer a alguno. En Guadalajara, por ejemplo, los papás de la generación millennial recuerdan al famoso Padre Cabello que hasta salía en televisión. De ahí buscando, pues en cuestión internacional sobresale el español José Antonio Fortea, con sus numerosas entrevistas, libros y documentales que quizás en un futuro hablaré, pero quien se merece la mención como el exorcista más famoso, por mucho, fue un sacerdote italiano que tuvo en su haber más de 70,000 exorcismos y de quien hablaré a continuación. Gabriel Amor nació en Módena el 1 de mayo de 1925. Conocido popularmente como el Padre Amort, fue un sacerdote que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. De sus datos biográficos importantes, cabe destacar que fue ordenado sacerdote católico en 1954. El padre Cándido Amantini, a quien Amor consideraría como su maestro, lo formó para la vocación por la cual sería reconocido el resto de su vida, exorcista, puesto en el cual fue reconocido de manera oficial en junio de 1986. Ese mismo año realizó su primer exorcismo bajo la tutela del padre Amantini y, según las cuentas del propio Amort, señaló haber realizado personalmente alrededor de 70,000 exorcismos que iban desde unos minutos hasta varias horas de duración. Él fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990 y fue presidente hasta su retiro a los 75 años de edad en el año 2000. Fue declarado presidente honorario de por vida de esta asociación. Su persona y su oficio se hicieron recurrentes en publicaciones de todo tipo. Por ende, alrededor de todo el mundo él causaba un impacto mediático y, como toda figura, sus declaraciones y acciones causaban polémica y eran debatidas por personas que estaban tanto a favor como en contra de sus pensamientos. Se puede contar, por ejemplo, la vez que aseveró que el interés y prácticas de diversas corrientes ocultistas de los líderes nazis pudieron haber hecho que estos fueran poseídos. Además agregaba que era muy alta la posibilidad de que Adolf Hitler, así como Joseph Stalin, hubieran sido influenciados por algún demonio para afectar a millones de personas. También fue muy criticado, ya que no le gustaban las novelas de J.K. Rowling. En varias ocasiones declaró que detrás de Harry Potter se oculta la firma del Rey de la Oscuridad, el Diablo. Según su percepción, en estos libros no existía una distinción mágica entre lo blanco y lo negro. Tampoco había una guía espiritual y ni siquiera se podían encontrar referencias a la religión o a la espiritualidad. Él consideraba que esto influenció y acentuó el interés de los jóvenes por las prácticas mágicas y porque la magia es siempre una vuelta al diablo. Trascendió en los tabloides ingleses que su película favorita era El Exorcista. Al respecto de esto, el padre Amor pensaba que la gente debería verla para que supieran lo que ellos hacían. En su momento mencionó: por supuesto, los efectos son exagerados, pero es un buen filme y exacto sustancialmente, basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. El padre Gabriel Amor falleció el 16 de septiembre de 2016 en la capital de Italia. Durante su vida fue un prolífico escritor. Entre sus obras se encuentran Narraciones de un exorcista cuenta su historia, junto con Nicoletta B. McKinsey, Evangelio de María, Un mes con la Madre de Dios,
Un exorcista más historias, con Nicolette otra vez Mackenzie, Exorcismo y psiquiatría, Padre Pío, historia de la vida de un santo, Memorias de un exorcista, es una entrevista de Marco Tosati, Más fuertes que el mal, El demonio, reconocerlo, vencerlo, evitarlo, en colaboración con Roberto Italo Zanini, El último exorcista, Mi batalla contra Satanás, Nuevos relatos de un exorcista y Aléjate Satanás o Va de retro Satana. Y es de este último libro del que voy a basar el siguiente programa, ya que es una guía rápida de la experiencia que tuvo el Padre Amorth y cómo podemos reconocer la labor demoníaca, y nos da unas explicaciones breves de cómo reconocer la labor del diablo y cómo poder alejarlo. A manera de advertencia y espero de compromiso, trataré de centrarme exclusivamente en la obra del Padre Amorth, sus palabras casi textuales, aunque voy a acomodar unas poquitas, de narrar los conceptos que él plasmó en su libro sin dar mi interpretación personal, ya que esto podría ser tedioso, se podría caer en contradicciones irónicas y necesarias de mi parte, y también intentaré que el hilo conductor sea fluido y tenga una flecha cronológica hacia adelante, ya que a pesar de ser un libro muy pequeño, la narrativa de Amorth en muchos puntos tiende a mencionar cosas que ya había dicho anteriormente o de adelantar conceptos que después te dice que va a tratar en páginas posteriores. Haciendo este paréntesis, espero poderlo lograr al final del programa. La obra comienza dándonos una explicación de quién es o de dónde proviene el diablo, y según el Padre Amorth, la fuente de todo va a ser la Biblia, ya que Satanás es mencionado en varias ocasiones como el rey de la tierra. Esto nos queda muy claro cuando Jesucristo fue tentado por él en el desierto, ya que se le ofreció tener todos los reinos del mundo a cambio de que de rodillas lo adorara. Lo que es francamente sorprendente es que Jesucristo en ningún momento le llamó al diablo mentiroso como cabría esperar, sino que simplemente aceptó de que en realidad sí era señor de la tierra y se lo podía cumplir. Le ordenó que se alejara. Es de esta manera que se nos deja muy en claro que Satanás tiene un enorme poder, el cual, según la obra, pareciera que se ha incrementado en los últimos tiempos, aunque el Padre Amorth desestimaba esto y sostenía que el poder del maligno siempre había sido el mismo. Gabriel Amorth explica que el trabajo principal de Satanás es simplemente el de alejar a la humanidad de la fe, pero que gracias a la mentalidad liberal de hoy en día, pues el hombre ya no se preocupa nada por su lado espiritual, se ha alejado de esta fe y simplemente no cree ni en Dios ni en el diablo. Es por este motivo que se ha hecho la tarea del diablo más fácil, y este puede corromper a sus anchas. Esto es lo que nos hace creer que el maligno es más poderoso que antaño, pero en realidad, pues no, todo sigue igual. Como es bien sabido, Satanás fue un ángel creado bueno, pero se va a rebelar. Al ser derrotado y desterrado, él va a crear el infierno, y aquí es algo importante de la mentalidad y el pensamiento de Amorth. Nos dice que este lugar es obra exclusivamente del maligno, ya que Dios no lo había previsto en sus designios originales. Esto nos va a demostrar que los ángeles tuvieron el don de libre albedrío, y el de Satanás simplemente fue el de oponerse a todo designio divino. Como en esencia sigue siendo un ángel, el diablo en realidad es puro espíritu. Este tipo de entidades, para que el hombre pueda verlos, debe de asumir formas sensibles y visibles que sean acordes a las misiones que ellos quieran llevar a cabo. Amorth nos dice que Satanás por lo general tiene como finalidad el causar miedo o seducir. Es por esto que es usual que adopte formas bestiales o de mujeres bellas y sensuales. Es así también la razón por la que las alegorías artísticas siempre lo representan como un ser con cuernos, alas de reptil, cola y patas de cabra. Simplemente es para realzar esta figura casi humana, pero bestial, que él asume al ser una entidad corrupta y desagradable. Y nos indica también de dónde proviene su nombre. Amorth nos dice que la palabra diablo deriva del griego antiguo, que significa el que divide o el que jala hacia el otro lado. Es por ello que desde su sustantivo se nos describe la tarea de Satanás,
Simplemente nos vuelve a indicar que él fue el primero en oponerse a Dios, y es por ello que el Padre Amor lo calificó siempre como el rebelde en busca de rebeldes. Ante las interrogantes específicas de cuál es la tarea del diablo y cómo la lleva a cabo, el Padre Amor nos dice que el maligno tiene la misión de que toda la creación se rebele en contra de su hacedor, y esto lo va a llevar a cabo hasta que suceda la parousia, es decir, hasta que Cristo vuelva. También explica que el demonio tiene dos formas de actuar para cumplir este objetivo. A la primera él la llamó como la extraordinaria, que es la actividad más extraña para él y abarca los que también llama males demoníacos, en donde se incluyen las posesiones. La segunda la catalogó como ordinaria, que describe cómo todo lo que él realiza para tentar al hombre y lograr que peque. Es una tarea sin fin y extremadamente monótona. El Padre Amort aseguraba que en esto consistía la mayor actividad por parte del diablo. Añadió también que cuando se lo topó en diversos exorcismos, el maligno le confesó que en verdad es una tarea bastante monótona y aburrida el hacer que el hombre caiga en falta. Pero como nuestra naturaleza humana nos lleva a nunca aprender de los errores y reconocer lo que nos perjudica, pues en realidad era muy sencilla de llevarla a cabo. Otra pregunta que también él dice que le habían hecho mucho es de cuántos demonios son, cuántos existen, cómo actúan. Él decía que siempre ha sostenido que en realidad son incontables, esto debido al nutrido número que hay. Señalaba que esto es algo natural debido a que en la rebelión propiciada por Satanás, un gran número de ángeles se inclinaron por oponerse a Dios y casi el mismo número son los que se quedaron leales a él. De lo único que el sacerdote tiene certeza es que los demonios se organizan en jerarquías estrictas y todos ellos son regidos a través del miedo y la opresión, ya que el demonio es todo lo opuesto a Dios, quien se gana la obediencia de sus ángeles a través del amor. El jefe de todos ellos, naturalmente, es el diablo. Y aquí el religioso hace mucho hincapié en que definir quién es el diablo se hace muy complicado debido a todos los nombres con que se le ha denominado a este ser a lo largo de la historia. Amor menciona que gracias a sus incontables batallas en contra de él, ha llegado a la conclusión de que además de los sustantivos de diablo y el maligno, que él usa mucho, solo hay además dos nombres correctos para referirse al rey de los infiernos, y estos serían Satanás y Belcebú. En el caso específico del nombre Lucifer, el religioso explica que si bien se toma como un sinónimo para referirse al diablo, en primer lugar no es un nombre bíblico, y además a través de sus años de experiencia se ha convencido de que si bien se trata de un demonio extremadamente poderoso, no se trata del mismo maligno. En lo que toca a la labor extraordinaria del demonio, el Padre Amor expone que está conformada principalmente por los denominados como males demoníacos. Estos se pueden describir como dolencias o síntomas graves del tipo psicológico y físico que no pueden ser explicados por la ciencia. Cuando esto ocurre, él inmediatamente los puede atribuir al maligno. El sacerdote afirma que estos males son extremadamente raros. Sin embargo, en los últimos tiempos han ido en aumento de manera alarmante. Él los clasificó en 6 tipos de disturbios que el demonio puede provocar en el ser humano, y las causas principales por los que podemos caer en ellos también las va a clasificar. De entre todos los males que Amor clasificó, la posesión demoníaca es el primer lugar. Está catalogada como la más grave, y como el nombre no nos deja nada a la imaginación, es cuando el demonio está dentro de la persona y la obliga a hacer cosas. Con bastante frecuencia ocurren fenómenos extraordinarios alrededor de la persona que está siendo poseída. El ejemplo que nos da el sacerdote es el caso del endemoniado de Gerasa. Esta persona tenía fuerza sobrehumana. Cada vez que lo querían tranquilizar, no lo podían sujetar, le llegaron hasta poner cadenas y se cuenta ahí en la Biblia cómo rompía los eslabones. Además había cosas ocultas, iba incomodando a las personas diciéndoles cosas de su pasado e incluso tenía clarividencia, ya que sin haberlo visto antes, identificó a Jesús como el Hijo del Hombre y le pidió que no se le acercara.
Amor comenta que hay muchas personas que tienen miedo de que en esta situación el demonio revele cosas de su pasado, incluidos varios exorcistas, pero confiesa que en su experiencia esto es extremadamente raro. Además indica que la mayoría de posesiones no tiene eventos tan llamativos como lo son en las películas. Más bien en su mayoría son una serie de sufrimientos físicos y mentales por parte de la persona. Seguiría la vejación, que si bien la persona no se encuentra poseída, pues el demonio le está produciendo males que pueden ser confundidos con cuestiones naturales. El mejor ejemplo también se encuentra en la Biblia y sería el libro de Job, en donde este rico ganadero bendecido con sus riquezas, esclavos, esposa, 7 hijos, 3 hijas, pues el demonio tiene una apuesta ahí con Dios diciéndole que en realidad su fe es porque lo ha bendecido, que si le da chance de arruinarle un poco la vida para que Dios vea que Job va a renegar de él, Dios lo consiente y pues es un sinfín de padecimientos, le da sarna, se le mueren sus hijos, sus esclavos son masacrados por pueblos invasores, su mujer lo repudia, cae en la pobreza, pero pues Job nunca renegó de Dios y ganó. Y pues esto es en sencillas palabras la vejación, y Amor indica que el exorcista debe de ser capaz de saber pues cuando los males que está presenciando en una persona que pide sus servicios son de cuestión natural o en realidad ya tiene que tener mucha intuición para saber si la situación es de origen maléfico. Después sigue con la obsesión, que como el nombre lo indica, son estos pensamientos que llevan a las personas a abrazarse a la desesperación, tenerlo tirado sin ganas de vivir y en el peor de los casos lo van a conducir al suicidio, que esto sí es un asterisco importante, una nota. Amor dice que es lo peor que uno puede ser porque es el mayor triunfo que el demonio puede tener ante Dios. Después le sigue en la lista lo que es la infestación, que es cuando el demonio posee casas, objetos y animales. De esto último da un ejemplo el padre Amort, citando de nueva cuenta al endemoniado de Gerasa, ya que cuando el poseso reconoce a Jesucristo como Hijo del Altísimo y le dice que no se le acerque, pues Jesús le da el mandato de que le diga quién es, que le dé su nombre, y él le contesta: somos legión, haciendo referencia a que eran muchos demonios dentro de él. Cuando Cristo va a dar la orden de que salgan de esta persona, ellos le piden que no los regrese a los infiernos, sino que simplemente voltean, ven una pira de cerdos y le dan la petición de que por favor los envíe sus entes hacia ellos, cosa que Cristo hace, pero irónicamente los cerdos huyen en desbandada, todos posesos, y van a arrojarse a un lago donde van a aparecer ahogados. Amor dice que es bastante común exorcizar casas en las que se escuchan ruidos extraños y se comienzan a presentar fenómenos paranormales, esos que no tienen explicación lógica. Después le sigue en este listado lo que son los disturbios físicos, que pues obviamente no son enfermedades normales, sino lo que sucede es que el demonio está provocando todo esto, sobre todo en las personas que van a ser propensas a ser santas. Es una cuestión que Dios lo permite porque es parte del proceso de santificación. Y el padre da como ejemplos la vida del cura de Ars, que constantemente era pateado por el diablo, que incluso en una o más ocasiones le llegó a arrojar de su lecho, o también trajo ahí al texto lo que fue la vida del padre Pío, que en una ocasión le tuvieron que coser una ceja, ya que de la nada los demonios lo aventaron de su cama y le provocaron esta herida. Y por último vendría lo que es la dependencia demoníaca, que si bien en teoría, entre comillas, es como que lo más leve, es también lo más triste porque es consensuado, ya que sucede cuando la persona establece un pacto de sangre con el maligno, y esto lo hacen ya que pues simplemente a cambio de un favor te conviertes en su esclavo. Y aquí Gabriel Amor indica
que para él lo que provocan todos estos males demoníacos son tres cosas que él ha identificado en su mayoría y que pone como primer lugar son los pactos con Satanás que las personas hacen. En segundo lugar es esta permisión divina cuando una persona Dios lo pone a prueba y lo quiere convertir en santo. Y por último, pero no menos importante, que casi no se tocó en el texto, son esta cuestión de los maleficios, que él simplemente los describe como hacer el mal a una persona por medio del demonio, y él aborrece mucho esta cuestión, ya que él no le cabe en la cabeza cómo una persona puede afectar a otra sin siquiera que ella lo sepa. Y se entristece porque obviamente la persona afectada no tiene la culpa. Ellos no están consintiendo al demonio que se le está imponiendo, y el consejo que da a los que leen su libro para que uno no sea objeto de un maleficio es vivir en gracia de Dios. Si uno vive en la gracia de Dios, tiene como una armadura que lo está protegiendo de estas influencias nefastas. La siguiente cuestión que él resuelve es el cómo saber si estoy siendo atacado por el demonio o no, y da un listado de síntomas que empiezan cuando nosotros vemos que una persona está aborreciendo todo lo que sea sagrado, lo que puede ir desde situaciones tan comunes como el bostezar cuando se está orando o estamos en plena misa. También dice que un foco muy importante es cuando la persona se desvanece estando en el templo, es decir, se desmaya, que puede ser desde una caída al suelo hasta revolcarse en cuanto se le está dando la bendición. También estas personas tienen la capacidad de reconocer el agua bendita sin que se les vaya a avisar. Incluso no se la tienes que rociar. Él dice que cuando se las han mezclado con la comida, empiezan a hacer un mitotazo y luego saben que hay algo raro en su comida. Y ya entramos por fin a lo que es la cuestión del ritual del exorcismo. Él indica que en el ritual que llevan a cabo se menciona que hay 3 señales a tomar en cuenta, aunque él asevera que pueden ser muchas más según su experiencia, pero estas son que la persona que está siendo atacada o posesa va a hablar lenguas desconocidas, tiene conocimiento de cosas ocultas y fuerza sobrehumana. Pero, y esto es una nota importantísima en el texto, y va dirigida sobre todo al exorcista, Amor dice que debe de ser cauteloso, ya que muchas veces los males naturales, es decir, las enfermedades, pues presentan una de estas situaciones. Pero donde el exorcista tiene que estar muy atento y se debe de alarmar es cuando las 3 están en una misma persona. Es por esto que el sacerdote tiene la necesidad imperativa de estar al pendiente de identificar los síntomas específicos para ver si fuera un caso maléfico. Esto viene primero informándose al 100% si que el que padece el ataque ha recibido previamente atención para tratar casos mentales, sobre todo de índole psiquiátrico. Si la respuesta es negativa, se le invita a los familiares a que lleven a esta persona a hacerse los exámenes pertinentes, pero si es afirmativa y el tiempo pasa y no mejora, pues la única conclusión que puede llegar el exorcista es que lo único que le puede ayudar al paciente es realizarle el ritual. Y por fin en su texto, Yamor empieza a hablar sobre pues lo que es el exorcista y la razón de ser de los exorcismos, el por qué llevarlos a cabo. Y pues simplemente él justifica la existencia de este ritual porque dice que el no entender al demonio significa no entender el plan redentor de Dios, ya que esta batalla la tenemos prevista desde el pecado original, ya que el hombre necesita ser salvado porque no lo puede hacer solo. Entonces, si el clero sigue aferrándose a no creer en la actividad extraordinaria del demonio, pues estamos perdidos.
El demonio existe, el demonio nos está corrompiendo, nos está tentando, y es ahí donde va a entrar el sacerdote para ayudarnos a quitarnos esa cuestión y ganar la batalla. Él lo justifica diciendo que los hebreos ya practicaban exorcismos, pero la principal diferencia entre la religión hebraica con la de nosotros es que Jesús va a ejercitar este poder para demostrar su dominio sobre el diablo. Lo va a expulsar y va a hacer milagros que eran pruebas tajantes de su divinidad. Al morir Cristo, pues este poder en realidad no se perdió, sino que lo transfirió a sus apóstoles y después a ellos, a todos los cristianos sin excepción alguna. Sobre todo esta justificación se encuentra en el Evangelio según San Mateo. También relató que durante 3 siglos los cristianos podían expulsar demonios en el nombre de Jesucristo y prácticamente hacían bullying a los demás paganos, entre comillas, ya que siempre que había algún poseso y llegaba un cristiano y llegaba alguien de otra religión, pues los de la otra religión no eran capaces de exorcizar trayendo el nombre de sus ídolos, emperadores o creencias, pero que los cristianos, siempre dando el nombre de Jesús y la orden, eran los únicos que lograban exorcizar y salvar esa alma. No obstante, en el siglo IV, relata Mort, ante la gran cantidad de estafadores y charlatanes que proclamaban que podían expulsar a estos diablos, la Iglesia se vio en la necesidad de implementar el exorcismo como un sacramento. Es por ello que surgió la figura del exorcista, quien solo él puede ser designado por un obispo y debe de seguir un ritual específico con plegarias oficiales para llevar a cabo esta labor. Entonces, ¿quién es el exorcista? De nueva cuenta, el Padre Amor va a señalar que cualquier miembro de la Iglesia Católica tiene el poder de liberar a los posesos en nombre de Jesús a través de plegarias de liberación. Sin embargo, él los va a describir como aquellos hombres que deben escuchar y captar poco a poco las necesidades de cada caso que se les van a presentar. Acercan a las personas a Dios, los van a tranquilizar y alentar, sobre todo aquellos quienes creen en la brujería, el mal de ojo, los hechizos o los encantamientos. Y esto es debido porque hay infinidad de personas actualmente que se acercan a los magos o hechiceros y lo único que logran en realidad es sugestionarse. Dice que los sacerdotes que se dedican a esto, pues durante los exorcismos, muy a diferencia de lo que sale en las películas, el sacerdote debe de contar con asistentes y que estos quienes les van a ayudar deben de ser personas de mucha oración. Esta oración que es el auxilio primordial para el exorcista. Para que un poseso se cure, debe de haber fe en todos los involucrados, porque Jesús lo dice en muchas de las escrituras a varios de los enfermos y cuando hizo milagros siempre les decía, tu fe te ha curado. Estos asistentes deben de poseer nervios de acero, no se deben de exaltar ni de impresionar fácilmente y sobre todo van a mantener la lengua en su lugar. Tanto exorcista como asistentes deben de mantener todo lo que ocurra durante el ritual o rituales en el mayor secreto absoluto. Nunca deben de decir nada de lo que sucede, a quién se le hizo el exorcismo, así como tampoco narrar a terceras personas cómo fue y quiénes estuvieron ahí. Va de retro Satana o aléjate Satanás. Es la frase que más se dice durante los rituales del exorcismo. Amor señala que la razón es porque el demonio se le expulsa con mandatos directos. Es así como lo realizaban Jesús y sus apóstoles. Claro que también se pronuncian oraciones de alabanza, agradecimiento y oraciones indirectas hechas a nombre del poseso. Todo lo que cuenta aquí es la fe, que se pone en pedir la intercesión divina. Para saber si es necesario llevar a cabo el ritual de exorcismo, este sacerdote debe de pedir ayuda a Dios, ya que los males demoníacos no son tan fáciles de detectar como los males naturales. El exorcista debe de confiar en su experiencia previa para tomar la decisión correcta, ya que, al contrario de los médicos, este no puede realizar análisis que le den resultados certeros.
El exorcista simplemente se basa en los síntomas del afectado. El padre Amor aconsejaba, según su experiencia, que lo primero que se aseguraba era de saber si el afectado ya había ido al médico para que de esta manera él pudiera descartarle enfermedades. Y como les decía, aunque la respuesta sea afirmativa, Amor minuciosamente ponía su atención en los resultados para detectar sobre todo la actuación de los médicos. Si él veía que los médicos estaban seguros, pues se inclinaba un poquito más para alguna enfermedad, ya fuera de cuestión física o de cuestión mental. Pero si veía que los galenos tenían duda, o que incluso entre ellos, cuando se pedía otras opiniones, había contradicciones, él ya empezaba a intuir que eran males de cuestión maléfica. Después ya se acercaba a la persona que estaba siendo afectada y él seguía con la pregunta obligada para este paciente: ¿usted ora? Ante una negativa, el padre Amor siempre fue muy claro con quien le solicitaba auxilio y le advertía que no lo podía curar si él no asistía a misa y tomaba los sacramentos. Es por ello que siempre invitaba a hacerlo, ya que se puede ser liberado de males demoníacos solamente rezando y recibiendo sacramentos. Por esto mismo que él decía que no todos los exorcismos son tan impresionantes. Este fue el caso de algunos santos, según lo que él explicó en el libro, ya que a ellos nunca se les exorcizó. A pesar de que el maligno los estaba vejando y estaba a punto de poseerlos, siempre fue a través de su dolor y la fe que ellos se libraron del diablo. Él asevera tajantemente que no se puede liberar a nadie únicamente con un exorcismo, pero sin oraciones y sin sacramentos. Es un sinsentido, ya que prácticamente el ritual del exorcismo es eso: mucha oración y dar los sacramentos. Narró también que él siempre estaba alerta ante el más mínimo signo de aversión a lo sagrado por parte del padeciente. Si esto se presentaba, ya le daba idea de qué es lo que estaba sucediendo y lo acercaba un poquito más a confirmar que esa persona necesitaba ser liberada. Siempre comentó que él indagaba mucho para descubrir en qué fecha habían comenzado todos estos disturbios. Le gustaba saber si la persona que estaba tratando alguna vez frecuentó a magos, sesiones espiritistas, o si era miembro de alguna secta satánica, aunque advertía de que a pesar de que hubiera un sí rotundo para alguna de estas cuestiones, por sí solos eran insuficientes para decir que esa persona ya estaba poseída. Incluso llegó a aseverar que aunque el afectado tenga estas tres señales que marca el ritual romano: el hablar lenguas desconocidas, el conocimiento de cosas ocultas y la fuerza sobrehumana, tampoco así se puede estar seguro de que está poseído. Tienen que ser síntomas ya prácticamente muy palpables para él convencerse de que tiene que practicar el ritual, que tenía que practicar el ritual. Algo que confesó que a él no le pasó durante sus numerosos exorcismos, pero que a alguno de sus colegas sí, es la situación de la conexión con los difuntos. El único ejemplo puntual que se me viene de esta situación es en la película El Exorcista, cuando el padre Carras conoce por primera vez a Regan, ya poseída, y el diablo le dice que su madre está ahí con ellos, que se quiere dejarle un recado. La realidad que indicó en su obra Amor es que en ese tema los exorcistas nunca se han logrado poner de acuerdo de si es una situación válida que ocurre durante el exorcismo, o ni siquiera saben si es auténtico o es cosa ya de mito de algún escritor. Es por esta razón que él no sabe si en realidad se trata del engaño del diablo o si en verdad las personas difuntas del afectado se pueden manifestar dentro de él. Él confesó que sus compañeros a quienes les tocó este tipo de situaciones, primero se tuvieron que deshacer de los espíritus de los muertos y ya después pues batallar con el demonio.
aunque sí dice que le han comentado que no todas estas almas necesariamente son malignas. Además, dijo en su obra que al contrario de lo que se ve en las películas de Hollywood o de lo que se pueda creer o pensar, el exorcismo no era traumático para quien lo padecía, ya que en la mayor parte de los casos que él presenció, pues estas personas no se encontraban ni siquiera conscientes al estar siendo invadidos física y espiritualmente por el maligno. Agregó que si acaso quienes podían resultar desagradablemente impresionados por lo que veían, por lo que escuchaban, pues en realidad son los exorcistas y quienes tienen el rol de ayudantes. Ya después de todo esto, indicaba que si al cotejar el caso que tenían en manos había motivos de sospechas, pues él siempre realizaba un ligero exorcismo que sería manera de diagnóstico más que de cura. Este ritual pequeño tenía la particularidad de ser breve y sencillo, ya que lo ayudaba a corroborar al 100% de que fuera una situación maléfica. Y a partir de este momento de cómo resultara este exorcismo ligero, él va a llevar a cabo lo que es el exorcismo ya en forma, o exorcismos, ya que el número depende de cada caso que iba a llevar a cabo. La única manera que él tenía de saber cuándo era suficiente, pues era a través de palpar, de ver la sanación que iba teniendo la persona. Eso iba a corroborar que el exorcista había juzgado bien las señales. No obstante, en su obra siguió recalcando que siempre se debe de hacer lo necesario antes de llegar a la cuestión del exorcismo. Él pedía encarecidamente a los exorcistas que hicieran hasta lo imposible para no llevar a cabo el ritual. Él también no le gustaba hacerlo a tontas y a locas. Si a través de la oración y los sacramentos se veía mejoría, pues se tenía que seguir en ese rumbo. Ya cuando no había vuelta de hoja es cuando sí se llevaba a cabo el ritual. De preguntas que se le hicieron a lo largo de su vida, infinidad de veces, las que puso en el libro fue que, por ejemplo, qué sucedía con el poder que tenía el crucifijo o el agua bendita, y él aclaró que si bien los utilizaba como herramientas poderosas, pues no siempre se podía tener con ellos un efecto curativo, ya que pues esto dependía de cada situación que él afrontaba, y esto le correspondía a él y a los futuros exorcistas, pues descubrir y adaptarse a los puntos fuertes de cada persona y lo que les vaya ayudando a mejorar. En su obra, él hizo hincapié que para que el exorcismo fuera efectivo y solamente efectivo, era cuando la persona se veía liberada de los sufrimientos graves y fuertes que lo atormentaban, pero era humilde en aceptar que él no tomaba la decisión solo. Por más que fuera el exorcista del Vaticano, eran sus asistentes con quienes debería de corroborar las conclusiones que él había llegado, y estos le daban el visto bueno para decir que el exorcismo había llegado a buen fin. Apuntó también que cada vez que terminaba un exorcismo y que la persona le agradecía, el Padre Amor le decía que no pasaba nada, y la única indicación que le daba es: agradece al Señor, yo no tengo nada de mérito. Y que siempre él tenía la costumbre de mantener la guardia alta al menos durante un año después de una cuestión de ritual de exorcismo. A través de esos 365 días, él vigilaba de cerca a estas personas que le habían pedido ayuda, ya que estaba consciente de que el demonio puede mentir, es engañoso por naturaleza, y por ende va a aparentar resultados prometedores para que tanto la víctima como el sacerdote bajen la guardia. Al finalizar este tiempo de prueba que él tenía, realizaba otra vez un exorcismo ligero, y si no había ninguna señal, todo estaba bien, daba por concluida su misión con esa persona. Para finalizar ya su libro, respondía el interrogante o daba consejo de cómo defenderse del demonio. Obviamente para él, la primera defensa siempre va a ser la oración, y nada más que la oración. Esta se tiene que llevar a cabo y pidiendo por mí,
por mis seres queridos y también por alguien que yo tenga la sospecha o la certeza de que está siendo afectado por el maligno. ¿A quién se le debe de rezar? El Padre Amor aconsejaba que fuera al Espíritu Santo, que se dijera el nombre de Jesús y a María Santísima, ya que hay que recordar que ella había nacido sin el pecado original y que siempre se le va a representar como enemiga del maligno, siempre le está pisando la cabeza a la serpiente. A los arcángeles y ángeles, en especial a San Miguel y sobre todo a San Benito, aunque él era muy consciente de que a pesar de que se le considera el santo patrono de los exorcistas, pues en realidad históricamente no está claro de que fuera verdad de que el Papa Honorio III le haya otorgado este cargo. Lo que sí es una realidad, lo que le tocó vivir, es que siempre su oración había sido muy efectiva en estos casos y la pone junto con otras, pero en letras muy grandes, y dice que no hay problema, que se puede rezar tanto en latín como en la lengua que a uno le sea natural. En latín, la oración dice: Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi tux, vade reto satana, nunquam suade mihi vana, suan mala quaelibas, ipse venena vivas. Traducido más o menos a nuestro idioma sería: que la Santa Cruz sea mi luz, que no es el dragón mi señor, vete atrás Satanás, nunca me persuadas con cosas vanas, es malo lo que das de probar, bebe tu propio veneno. Y finalmente estarían las oraciones a los santos de nuestra devoción. Eso aplica tanto para el exorcista como para el exorcizado, ya que el que realiza el ritual invoca la ayuda del santo por quien siente fe, porque es quien lo va a apoyar durante esta travesía y batalla. Dijo que en su experiencia le pasó que una vez rezó a un santo por el cual un compañero de él tenía devoción, pero pues que él en realidad no creía. Y sin sorpresa para él, no obtuvo ningún resultado. Pero en cuanto rezó a sus santos predilectos, la balanza se inclinó y pudo derrotar al demonio. Apuntó que pasaba lo mismo con los asistentes y los familiares de la persona poseída, y que siempre les pedía que oraran a los santos de quienes ellos eran devotos, pero que si conocían también a quien le tenía fe el afectado, le rezaran de igual manera con el fin de pedir su intercesión. Su obra la termina con una frase que es: debemos temer al pecado y no al demonio mismo, y decía que esto lo tenía bien practicado desde que leyó la encíclica de Pablo VI del 15 de noviembre de 1972, que decía: todo lo que nos defiende del pecado nos defiende de Satanás. Y es así como yo termino esta pequeña reseña y resumen del libro del Padre Amor. Espero no haberme extendido de más y quiero creer que me mantuve objetivo y simplemente narré lo que dijo el Padre Gabriel en su momento. No quise meter por ahí cuestiones de pensamiento personal para no perder lo que el sacerdote quiso decir. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan casos de crimen real, paranormales, leyendas, mitos, exorcismos o historia, puedes consultarlos en la Cleo de Guanatos. Encuentras el proyecto en Spotify, Anchor, Radio Public, Apple Podcast, Google Podcast y naturalmente en YouTube. Reitero el agradecimiento. Pasa buen día, tarde o noche y hasta pronto.